Dios es bueno con nosotros y le damos gracias que podemos estar nuevamente aquí en su casa para aprender de su palabra. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, en el primer evangelio, el evangelio de San Mateo, en el capítulo 13. Vamos a ver unos versículos. Cuando ustedes escuchan la frase grano de mostaza, ¿qué es lo primero que se les viene a la memoria, a la mente? ¿Algo pequeño? ¿Algo más? Hay una canción, ¿no? También muy conocida. A lo mejor es lo que primero se les viene a la mente. La canción del granito de mostaza. Un gran árbol. La frase grano de mostaza, Jesús la utilizó para poner dos ejemplos. Uno es una parábola, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y la otra es cuando les dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y muchas veces no entendemos el significado de lo que Jesús realmente quiso decir con el grano de mostaza o con la fe como grano de mostaza. Y decimos, es que necesitas una fe muy pequeña y eso es suficiente para hacer grandes cosas. Y muchas veces así lo enseñan o así se predica, ¿no? Que imagínate qué tamaño está tu fe, que no puedes hacer nada si no está ni como un granito de mostaza. Entonces vemos el grano de mostaza como un tamaño, mas no como la esencia de lo que Jesús quiso enseñar. Y ahora vamos a abrir un poquito más, con la ayuda del Señor, nuestro entendimiento tocante a este grano de mostaza, y que cuando Jesús lo expresó y lo habló, su intención no era decir tienen que ser pequeñitos o tener una fe muy pequeña, sino el potencial de lo pequeño. Y vamos a ver en el versículo 31 de Mateo capítulo 13, dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra que podemos abrir el día de hoy. Pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, hables a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad de esta palabra que tú hablaste en su momento a sus discípulos y ahora por medio de tu palabra, de la Biblia, escrita para nosotros podemos leerla. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Ayúdanos, Señor, también cuando ya hemos entendido esta palabra, ponerla en práctica. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vemos a Jesús hablando sobre el reino de Dios y lo compara, lo asemeja a un grano de mostaza. Comúnmente, vuelvo a retomar al inicio, con lo que mencioné al principio, la pregunta. Normalmente cuando escuchamos el granito de mostaza, luego nos trasladamos a lo que dijo Jesús. Si tuvierais fe o tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero como les mencionaba también, Jesús usó ese ejemplo del grano de mostaza tocante al reino de Dios también. No solamente a la fe, sino al reino de Dios. Y lo dice de esta forma, como lo acabamos de leer: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Quizá muchos de nosotros no conozcamos el grano de mostaza, pero es una cosa diminuta, redondeadita, por decirlo de alguna forma.
Y aunque aquí dice que un hombre lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Aquí siempre hay personas que contradicen a Jesús. No, es que la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. Y en parte es verdad. Pero en el contexto en el que Jesús vivía, en el momento en el que Jesús vivía, no conocían otra semilla más pequeña que la de mostaza. ¿Sí me doy a entender? De nada servía que Jesús en su sabiduría, porque Él creó todo, les dijera una semilla de... se me va la palabra, pero hay una semilla que es orquídea. Es más pequeña. Ajonjolí, orquídea es más pequeña. El caso es ¿de qué hubiera servido que Jesús les dijera, es que el reino de los cielos es como la semilla de orquídea, si ellos no la conocían? ¿Sí me explico? No podrían entenderlo. Era prácticamente decirles, espérense unos 1000 años más para que conozcan. Pero de acuerdo a lo que ellos tenían en su cultura y en su momento, en lo que ellos conocían, la semilla más pequeña era el grano de mostaza. ¿Sí me doy a entender eso? Y lo aclaro porque hay gente que debate eso. No, es que no es cierto. No es la más pequeña. Y es verdad, no es la más pequeña, pero en el momento en que Jesús lo dijo y en el contexto en que vivían, en Israel, sí lo era. Entonces, vuelvo a repetirlo, de nada servía que les dijera, la semilla más pequeña es la de orquídea, porque ni la conocían, no lo entenderían. Y la mostaza sí la conocían. Este hombre, dice aquí, tomó una semilla y la plantó en su campo. Y sigue diciendo, pero cuando es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. ¿Y se hace qué? Árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Quiero que veamos 3 puntos en estos 2 versículos, porque son 2 versículos, pero tienen mucho que podemos aprender. Y quiero ver 3 puntos. 1, la semilla. Otro, en lo que se convierte. Y tercero, el beneficio. Primero, la semilla. El reino de Dios es como esa pequeña semilla que se planta dentro de nosotros. Que esa semilla, como el grano de mostaza, es implantado en nosotros y plantado y va a crecer. Es un proceso, aunque sea muy pequeño, tiene el potencial de crecer. Muchas veces vemos nosotros que lo menos, como se dice por ahí, es más. De nada sirve que algo sea grande, porque todo tiene un proceso. Cuando Jesús vino a esta tierra, voy a tomar este ejemplo, se hizo de lo más pequeño. No vino ya como un rey, ¿verdad que no? Tuvo que venir y hacerse niño, pequeño. Y así en el reino de Dios, todo inicia como pequeño. Pero tiene el poder y el potencial de crecer. Cuando es sembrado, dice aquí, crece y se hace árbol. ¿Cuánto nosotros hemos crecido en el reino de Dios? ¿Y cuánto el reino de Dios ha crecido en esta tierra? Vamos a tomarlo en estos 2 sentidos. ¿Cuánto ha crecido el reino de Dios en tu vida? ¿Y cuánto el reino de Dios ha crecido en este mundo? Cuando Jesús está diciendo estas parábolas, tenía muy poca gente, poco más de sus 12 discípulos que lo estaban escuchando. Y ahora, ¿cuántos miles pertenecen a ese reino de los cielos? Ha crecido, si me estoy explicando. El reino de Dios ha ido creciendo. Y en nosotros, Romanos capítulo 14, versículo 17 dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Entonces, ahí es donde yo debo de ver cuánto yo, como creyente, como hijo de Dios, he crecido en justicia. Cuánto yo he crecido en paz y cuánto yo he crecido
en gozo, porque eso es el reino de Dios. Y el reino de Dios, dijo Jesús, es semejante a esa semillita de mostaza. ¿Que alguien qué hizo? Plantó. Sembró o plantó. Sembró. Entonces, cuando alguien siembra la semilla, obviamente lleva un proceso. Y Jesús, en otro ejemplo, les dice, es como aquel hombre que siembra una semilla y va y se duerme y amanece y no se da cuenta cómo va creciendo por dentro esta semilla y va germinando hasta que crece. De igual manera nosotros muchas veces no sabemos cómo la palabra y el reino de Dios está creciendo en nosotros, pero va creciendo. ¿Sí me explico? Y debe de crecer porque tiene el poder para crecer. Dice aquí que este árbol, al crecer, vienen las aves y se anidan ahí. Tiene la capacidad, esta pequeña semilla, de hacerse árbol y después de ser cobijo de aves. El reino de Dios es semejante a eso. Y lo voy a recalcar porque Jesús lo dijo. Es pequeño, pero crece y se hace árbol y es capaz de refugiar a las aves. Nosotros y la humanidad, viéndolo del lado humano, del lado externo, no interior, sino exterior, podemos ver cómo aquellas personas pueden venir al reino de Dios y ¿qué encuentran? Refugio. Encuentran paz, encuentran amor, encuentran gozo. Porque el reino de Dios, lo repito, Romanos capítulo 14, versículo 17, no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos paz, gozo, justicia, vamos a vivir en ese reino de Dios que inició con ellos humanamente, exteriormente, pequeños. ¿Y cuánto ha crecido? ¿Cuánto ha crecido el reino de Dios? Jesús dijo, el reino de los cielos ya está aquí, porque Él estaba ahí. Y ese reino se ha esparcido, ha crecido por todo el mundo. Esa pequeña semilla ha germinado y ha crecido como un gran árbol, que cualquier persona, ahora no lo pongo de ejemplo el ave, sino como personas pueden venir y refugiarse en él. Muchas veces nosotros consideramos que lo poco es o significa o tiene el sentido de debilidad, pero para Dios no. Desde el principio de la humanidad nos hemos dado cuenta cómo siempre Dios se ha valido de lo pequeño para hacer algo grande. Si nos retomamos al diluvio, nos damos cuenta que solamente 8 personas entraron en el arca. ¿Y cuántos quedaron fuera? Toda la humanidad existente en su momento. Cuando Gedeón iba a defender a su nación, a Israel, Dios le dice, no va a ser con tu fuerza ni la fuerza de tus hombres, así que ve disminuyéndole. Y bajó hasta 300 de tener una gran cantidad. ¿Por qué? Porque no iba a ser con la fuerza de él, iba a ser con la fuerza de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, no vino a nacer en un palacio, no vino a nacer de una familia adinerada, ni de una familia, hablando terrenalmente, que viviera en un palacio como rey, ¿verdad que no? Vino y nació en un hogar pobre. Y eran tan pobres, muchos dicen, no, es que José no era pobre. Pero si nos damos cuenta en Lucas, cuando van y presentan la ofrenda al Señor por la purificación, están presentándole al Señor solamente 2 tórtolas. Y eso significaba que eran pobres. ¿Sí me explico? Porque toda aquella persona que era pobre
Era lo que podía presentar 2 tórtolas, 2 pichones, 2 palomas al Señor, por la purificación de ellos. El que tenía y era rico y era adinerado daba una oveja, daba algo más grande, pero toda aquella persona que era pobre entregaba eso. Y los padres de Jesús, María y José, fue lo que llevaron al templo. Eran pobres. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Por eso lo pequeño se hizo grande. Eso pequeño, ese reino que inició, ¿se recuerdan los magos? Cuando vinieron a Jerusalén y le preguntaron a Herodes, no le preguntaron, oye, ¿quién nació por aquí? Vimos algo raro en el cielo, una estrella, y queremos ver quién es o qué. No, ellos dijeron, venimos a ver al rey que ha nacido, porque hemos visto su estrella en el oriente. Ellos sabían que había nacido ¿qué? Un rey. Estaba pequeño. Ahora, ¿de dónde viene Jesús? De un lugar pequeño, Belén, que ni era considerado muchas veces en los mapas. De hecho, hay una frase bíblica, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, entre los príncipes de tu pueblo, porque de ti saldrá el guiador. ¿Por qué? Porque lo consideraban lo menos, Belén. Y de ahí vino Jesús. Ese reino creció, nació por medio de Jesús y ha alcanzado a cada uno de nosotros. Ese reino ya ha crecido. Y eso lo menciono exteriormente, ha crecido así. Y muchas personas, cualquier persona que tenga la necesidad puede venir a este gran árbol del reino de Dios y refugiarse en sus ramas. Así como las aves lo hacen. ¿Qué necesitan? Venir a hacer nido ahí, a refugiarse, a recibir lo que ese reino tiene para ellos. ¿Y qué tiene el reino? Recordemos, ¿de qué se trata el reino de Dios? ¿De comer? ¿De beber? No se trata de eso, se trata de la justicia, de la paz y del gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. No se trata de mucho ambiente, no se trata de mucha fiesta, de muchas comidas. Se trata de que nosotros andemos en justicia, andemos en paz y andemos en gozo. Cuando andamos nosotros de esa manera, ahora ya vamos a verlo interiormente. ¿Cuánto ha crecido esa semilla en nosotros? ¿Cuánto hemos crecido? Tiene el poder de crecer. ¿Cuánto hemos crecido nosotros en el reino de Dios? Y cada uno puede examinarse. Y no está mal, porque no todas las semillas crecen con la misma rapidez. Hay unas que toman un poquito más tiempo crecer. Hay otras que rápido crecen. Jesús ponía el ejemplo, de hecho, atrasito, en este mismo capítulo nos damos cuenta la parábola del sembrador. Esa parábola que Jesús explica sobre la siembra, la cual no todas las semillas caen en buena tierra. De 4 tierras solamente una es la buena. Pero esta semilla o este grano de mostaza es bueno y va a dar el fruto. Y es cuando nosotros, como hijos de Dios, debemos ver cuánto hemos crecido en el reino de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos también: no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. Manada pequeña. Muchas veces creemos que lo pequeño y lo poco, lo vuelvo a repetir, es sinónimo de debilidad, pero para Dios no. ¿Con cuánta gente empezó este mundo? 2 personas. ¿Y cuántos somos? Millones. Y eso que se fueron muchos en el diluvio y se empezó otra vez con 8. ¿Sí me doy a entender? Dios
tiene principios. Y todos los principios de Dios, o todos los inicios, porque principios podemos tomarlo de otra manera, pero todos los inicios de Dios siempre son desde lo pequeño. En la transfiguración, no me diga que todos los 12 discípulos vieron esa transfiguración de Jesús. ¿Cuántos lo vieron? 3 nada más. Cuando Jesús iba a orar, ¿cuántos lo acompañaron? 3 para dormirse. Él estaba solo. ¿Sí me explico? Siempre hay algo íntimo en lo poco. Por eso nosotros en esa intimidad debemos buscar a Dios. Y ahí es donde esa semilla en nosotros va a crecer. Y es importante entender, porque muchas veces al no comprender qué es el reino de Dios, lo confundimos con el gobierno de Dios en esta tierra. Creemos que es cuando Dios reina en esta tierra, pero en realidad lo cantamos y lo mencionamos. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo es nuestro rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros podemos decirle, no solamente nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, también le podemos decir Padre. Y podemos acercarnos al Padre por medio de ¿quién? De Jesucristo. Todo lo que inició con algo pequeño se ha expandido y ha crecido tan grande como esta semilla o este grano de mostaza que un hombre plantó. Es el ejemplo que Jesús da. Por eso muchas veces nos vamos al sentido de lo pequeño. Pero yo quiero que este día, aunque he mencionado mucho lo pequeño, quiero que ahora le veamos lo importante de lo pequeño, que es el potencial que tiene eso pequeño. Hay mucho poder en eso pequeño. Lo que Dios ha puesto en nosotros y nos ha impartido de su reino tiene el poder de crecer. Y debe crecer. Debemos nosotros crecer en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando Jesús, viendo el otro lado, el otro ejemplo que puso la semilla de mostaza, dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza. No les decía pequeñita fe, les decía el potencial de ese grano que puede crecer. ¿Y saben cómo crece la fe? El libro de Hebreos lo dice, por oír y oír la palabra de Dios. Hace unos días les compartía cuánto tiempo estamos expuestos nosotros a la palabra de Dios. Mientras más tiempo estemos expuestos a la palabra de Dios, más fe habrá en nosotros. Porque la palabra de Dios trae fe a nuestras vidas. La palabra de Dios nos habla sobre Jesús. Y si escuchamos y leemos todo lo que Jesús hizo, vamos a crecer en esa fe y en esa confianza, que fe es sinónimo de confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos en el Señor, podemos estar seguros que Él está obrando una voluntad perfecta en nuestras vidas. Y esa obra que Él ha iniciado en nosotros, la va a perfeccionar cada día. Entonces, en estos días, estuve recordando una canción que hace algún tiempo cantábamos aquí en la congregación. Y parte de la canción dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Haciendo referencia obviamente a Josué, Caleb, al pueblo de Israel cuando iban a entrar a tomar posesión. Porque la siguiente estrofa menciona que aunque haya gigante allá, yo no temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesús y sabemos que su reino será extendido por todo el mundo y nosotros somos parte de ese reino, podemos nosotros estar confiados en que gente va a poder acercarse a nosotros
y ser nosotros como ese árbol que anida las aves. Pero tenemos que nosotros crecer ¿en qué? Justicia, paz y gozo. Porque si nosotros no tenemos justicia, paz y gozo en nosotros, y gozo del Espíritu Santo, y justicia del Espíritu Santo, y paz del Espíritu Santo, ¿cómo podemos nosotros abrazar a aquellos que tienen necesidad? Imaginemos por un momento este árbol. Ya creció, pero está seco. No tiene hojas. ¿Creen que se anidarían ahí los pajaritos? ¿Han visto algún árbol seco que tenga nidos de pájaros, de aves? Es muy raro, sí puede suceder, pero es muy raro. ¿Y saben por qué? Porque no tienen cobijo. Las hojas de los árboles sirven de cobijo para las aves. Pero si no hay, ¿a qué anidan ahí? ¿Sí me explico? La naturaleza es muy inteligente. Dios le ha dado inteligencia y siempre, si vemos las aves, buscan un lugar que sea seguro para poner sus nidos. De igual forma, nosotros deberíamos ser ese lugar seguro donde las personas quieran venir y anidarse. Eso hablando de nosotros, porque vamos a desprender ¿qué? En nuestras ramas, justicia, paz y gozo. Eso es el reino de Dios y es semejante a esa pequeña semilla de mostaza que crece. Crece tan grande que van las aves y se anidan. Y exteriormente el reino de Dios está creciendo y nosotros somos parte de eso. Debemos también extender cada día. No olvidemos lo que escuchamos el domingo. Y si no lo escucharon, pueden visitar en Facebook, YouTube y en Spotify la página de la iglesia y escucharlo. Dios nos ha dado potestad. Y el pastor explicaba qué es potestad, poder, la capacidad. ¿De qué? Dice Jesús, yo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan discípulos. Por eso vayan y prediquen a toda criatura. No podemos, hermanos, quedarnos callados. Debemos extender las ramas. Debemos crecer en el reino de Dios como ese árbol, porque esa semilla tiene ese poder de crecer, tanto internamente en nosotros como externamente está creciendo. Vamos a leer, por favor, el último, el 32. Por último, vamos a leerlo nuevamente. Dice, el cual a la verdad es la más que pequeña, pero cuando ha crecido es que la mayor de las hortalizas. Qué claro ejemplo nos da Jesús. Es la más pequeña, pero también es la mayor. Hay poder en lo que Dios ha puesto en nosotros. Hay potencial para crecer. No lo desenterremos, porque ¿qué pasaría? Que alguien siembra una semilla, pasa un día y no la ve crecer, y dice, no, esta ya no dio, y la saca. ¿Creen que va a crecer así? Toda siembra requiere ¿de qué? Paciencia. Requiere de cuidados. Algunos de nosotros no somos tan buenos con las plantas. Se nos secan. Hasta las desérticas, ¿verdad? No les echamos agua y se nos secan hasta los cactus. Imagínense. Pero esta semilla tiene el poder de crecer, de hacerse un árbol. Y esa semilla ejemplifica, es semejante ¿a qué? Al reino de Dios.
Y el reino de Dios, apúntenle, Romanos capítulo 14, versículo 17. No consiste el reino de Dios en comida ni en bebida. Consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No nos confundamos. No es otra cosa más que eso. Así que crezcamos cada día en estas cosas que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tienen poder para crecerlo. Y ya estamos dentro de ese reino. Todos los que hemos nacido de nuevo y hemos creído en Jesús, ya estamos. De hecho, el apóstol Pablo dice, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, ya que estamos en el reino del Señor, permanezcamos en Él, creciendo cada día en el conocimiento de la palabra, en la fe, porque precisamente cuando uno escucha la palabra, lee la palabra, crece en la palabra, más fuerte estaremos en la fe. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra que nos ha hablado en este día, así como esa semilla que es la más pequeña, pero a la vez se vuelve la mayor de las hortalizas. Así seamos nosotros en el reino de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú pusiste ejemplos sencillos que nosotros podemos entender. Y esa semilla, aunque es pequeña, crece, no se queda así pequeña. Y tú tampoco quieres que nos quedemos estancados. Tú no quieres que nos quedemos pequeñitos así. Tú quieres que crezcamos en tu conocimiento, en fe, en justicia, en amor, en paz, en gozo en tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser una congregación que crecemos de tal manera que pueden venir de otros lados gente con necesidad de hacer nido, a refugiarse, porque no somos nosotros, es tu reino el que es semejante a esta semilla, el cual va a crecer en nosotros y se va a extender en todo este lugar de Sayula. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a atesorarla y también ayúdanos a cada día escudriñar tu palabra, porque en ella encontramos vida. Tus palabras son espíritu y son vida, y tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y discierne nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has hablado el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.